Perfecto. Bien, siendo las 6:01 de la tarde, me corresponde como directora de Informática Educativa de Universidad Autónoma darles la bienvenida. Mi nombre es Marisol Hernández y ha sido un placer contar con el profesor Valmir, quien generosamente ha trabajado con nuestro equipo para levantar este NUC que esperamos ustedes puedan disfrutar. Van a tener 15 días para navegar en él, de estrategias de responsabilidad social y desarrollo sostenible. El profesor Valmir Martins es doctor en estudios americanos, su especialidad es estudios internacionales del Instituto de Estudios Avanzados, IDEA, y es docente titular de pregrado y posgrado de la Facultad de Administración y Negocios de la Escuela de Alta Dirección en Universidad Autónoma de Chile. Profesor Valmir, es un placer contar con usted esta tarde y el auditorio es todo suyo, así que le doy el paso. Hola, mucho gusto a todos. Bienvenidos a nuestro curso, Estrategias de Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible. Nesse momento, realmente é um momento muito importante para discutir esse tipo de tema. O sea, sempre foi, pero ahora particularmente por todo lo que ha pasado nesses últimos tempos, especialmente la contingencia sanitaria, é interessante, e sempre vai ter contingências, não? Então é interessante discutir, conhecer um pouco mais sobre sistemas de responsabilidade social e tema também de sustentabilidade. Esse curso é um curso introdutório, pero é muito válido no sentido, se eu digo pero porque se alguém já viu algumas partes, aqui há um complemento com uma base sólida inicial, não? Para entender um pouco mais como esses dois temas são desenvolvidos e como podemos tomá-los para nossa conjuntura, certo? Bien, el tema de responsabilidad social, voy nessa conversación con ustedes, voy a mostrar un poco lo que va a ser el curso, para que ustedes ya se preparen con relación a los contenidos, y también hablar en qué contexto también se evidencia el tema de responsabilidad social y desarrollo sostenible. Esse tema tem uma força maior nos anos 90, não? A década de 90 é uma década que há um marco político, econômico, social, tecnológico muito importante, onde vários temas vêm a ser evidentes de importância e com isto a responsabilidade social de las organizações e o tema de desenvolvimento sustenible também vem com muito mais força. Sabemos historicamente que há alguns temas que dependem de um contexto para ter força, não? Um tema de sustentabilidade, por exemplo, ele vai surgir antes de los anos 90, não? Sin embargo, vai ter muito mais força quando há uma abertura, há uma série de fatores como também o tema da globalização, o tema da internet, da tecnologia, sistemas de governo. Então, uma série de situações que vão passando nos anos 90 e que permite que possamos discutir de uma forma mais interconectada globalmente sobre o tema de responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. Há alguns hechos também na década de 90, como em 92, quando temos
la Conferencia de las Naciones Unidas, la ECO 92, cuando se discute sobre biodiversidad y también sobre los efectos de la capa de ozono, ¿no? Y efectos al medio ambiente. Entonces, se trae el concepto de desarrollo sostenible, que ya había sido discutido en otro contexto, y se eleva a una fuerza de responsabilidad ciudadana y también responsabilidad de las organizaciones. Entonces, vamos a hablar mucho de organizaciones, pero organizaciones que pueden ser organizaciones privadas, pueden ser organizaciones gubernamentales, también no gubernamentales, sin fines de lucro. Entonces, en ese contexto va a surgir ese tema. Entonces, estamos en un capítulo muy interesante de la responsabilidad social y desarrollo sostenible, que con este curso ustedes van a tener la oportunidad de conocer un poco más y tener un conocimiento y una interactividad mucho más consistente sobre esto, ¿no? Bueno, aquí los invito a una reflexión inicial, ¿no? Entonces, García Marzá, que es uno de los autores que trabaja el tema de responsabilidad social de las organizaciones, él dice, si la empresa es responsable por un resultado, equivale a decir que ella lo causó o contribuyó para esto. En ese sentido, si causó o contribuyó, vale decir que tuvo la opción de elección y decisión. Entonces, deben responder por esto e incluso la intención de acción y conocimiento de la misma. Entonces, esa reflexión es muy importante como punto de partida, porque cuando hablamos de responsabilidad social, hay una acción por detrás de esto que puede parecer algo obvio, pero conceptualmente tenemos que mirar esto desde de una perspectiva de complejidad, ¿no? Las acciones, la toma de decisiones que vamos haciendo día a día, eso va impactando a diversos sistemas, a la dinámica y personas y también en nuestro entorno. Entonces, por eso que indo a la terminología de responsabilidad, responder a algo. Entonces, estoy respondiendo a algo, algo se pasó, algo fue impactado, entonces yo necesito entender esa dinámica para realmente tener una mejor convivencia dentro de una sociedad, que sea un país, una región o una ciudad. Entonces, en esa dinámica tenemos esa estructura de curso que va a llevar a estas reflexiones. Entonces, va a ser bien interesante en ese sentido. La esencia de la conferencia hoy es presentar el curso. Ustedes ya van conociendo y ya van se familiarizando, ¿no? Y tenemos aquí algunas interrogantes, ¿no? Que eso nos lleva a reflexión y ahí vamos estudiando las dimensiones. ¿Qué entendemos por responsabilidad social y desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, esto puede tener un abanico, un espectro muy amplio de interpretaciones, ¿no? Y, y muchas de ellas son válidas, pero aquí también podremos conocer algunos consensos que históricamente ya se ha establecido sobre responsabilidad social, pero no son conceptos que quedan así como eh, permanentes, que pueden también tener algunos cambios de acuerdo con nuestra historia. Y esto es muy importante también entender. El curso puede ofrecer y va a ofrecer esos conceptos más de base sobre el tema de responsabilidad social y desarrollo sostenible. Y lo importante también considerar, cuando estamos hablando de organizaciones, cuando toca el tema también de organizaciones, las organizaciones en su ámbito de actuación, ámbito de toma de decisiones, impactos,
são configurados são configuradas, perdão, sobre três perspectivas, não? Três elementos, digamos assim, interessantes. As organizações têm estratégia, têm poder e têm objetivos. Então, quando vamos evaluar atores sociais e quando vamos discutir sobre responsabilidade social, também podemos mirar, e é interessante mirar desta perspectiva, não? Então, se eu tenho objetivos e tenho grados de poder, pero não tenho uma estratégia, não logro alcançá-los. E essa combinação desses três elementos é que pode tornar muito decisivo e muito impactante em uma região, em um país, ou em um continente, ou também influências globais sobre determinados temas. Então, isto se torna bastante interessante no sentido de mirar como que se dá esses elementos. ¿Ya? Y para esto, nuestro curso tiene como la unidad 1, responsabilidad social y desarrollo sostenible. El objetivo de aprendizaje acá, identificar la importancia de un comportamiento ético y principios de responsabilidad social y sostenibilidad para el desarrollo de la sociedad a cual pertenecen las organizaciones y su entorno e interacción global. Entonces, cada vez más estamos hablando no solo del regional, su entorno que muchas veces está en su dimensão geográfica, pero quando estamos falando de interação global, as ações das organizações se passa isso em uma dimensão muito maior, ¿no? Os conteúdos dessa unidade 1 vai falar do conceito de responsabilidade social, que conceitos que estão já consolidados, ¿no? E que, obviamente, como havia comentado, também pode ir evolucionando com o tempo. Los principios de responsabilidad social, ¿no? Y también el concepto de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, y ahí, dentro de ese módulo, teniendo esos conceptos y principios, ya es un buen punto de partida para entrar en esa dinámica, ¿no? Otra reflexión que tenemos muy importante dentro del curso: quem são os grupos de interesse na sociedade? Quem são os grupos sociais que também têm seus próprios interesses, não? E como esses interesses podem ser comuns e como e por que podem estabelecer alianças para o desenvolvimento. Esse aspecto também é bastante interessante, identificar os grupos sociais no qual tienen intereses comunes, formas de actuación às vezes muy distintas. Entonces, ¿cómo conjugar con esto? ¿Ya? ¿Cómo convergir para algunos objetivos, algunas metas en común? No necesita estar de acuerdo con todos los grupos sociales, pero hay problemas, hay contingencia, hay contextos donde debe tener una acción mucho más conjunta, ¿ya? Lo interesante es que, en términos de organizaciones, los años 90 también, retomando un poquito los años 90, las empresas también vieron que el tema de desarrollo sostenible y responsabilidad social también se torna más interesante cuando se trabaja un poco más junto, ¿no? Entonces, con esto también en los años 90 se consolidó muchas asociaciones de empresas para la responsabilidad social. Entonces, si yo trabajo solo con el tema, tengo una determinada fuerza, una determinada estrategia. Si yo trabajo en conjunto, también puede beneficiar a todos. Entonces, esos grupos podem também variar a cada contexto, a cada sociedade. Isto é o que vocês também vão ver nesse módulo, né? No segundo módulo, a segunda unidade, grupos de interesse na sociedade e seu rol nas alianças estratégicas, né?
Entonces, como objetivo de aprendizaje, comprender el rol y la actuación de los grupos de interés según el contexto y condiciones en que se encuentra una organización para lograr sus objetivos con responsabilidad social. Como contenidos, tenemos concepto de grupos de interés, ¿no? Y vamos a ver que hay otros nombres que también se asemejan a ese nombre, grupos de interés. Grupos de interés y capital social, que esto también es un tremendo tema, ¿no? Al tener ahí la unión, la fuerza de los grupos, puede se tornar un capital social muy interesante. Vamos a ver conceptos sobre esto y los grupos de interés y las alianzas estratégicas, ¿no? Y con esto la unidad 2 se completa dando ese importante paso no reconocimiento, la legitimización de quién son mis grupos de interés, de dónde estoy, cuáles son los actores que están ahí en mi entorno y que pueden juntos tornar algunos proyectos en realidad para el bien común y para multiplicar resultados. Con eso también tenemos otra interrogante. ¿Cuál es la importancia de conciliar los intereses económicos, sociales y ambientales de las organizaciones en una sociedad? Entonces, la combinación de esos tres intereses de las organizaciones, entonces, vamos a ver cómo se podría conciliar esto. ¿Es posible equilibrar estos intereses? Entonces, ya no módulo 3, vamos ya a avanzar para, para essas dimensões da responsabilidade social e sustentabilidade, lo econômico, social, ambiental. Como objetivo de aprendizagem, vamos reconhecer as dimensões da responsabilidade social com os lineamentos estratégicos que priorizam os elementos necessários para alcançar o desenvolvimento sustentável. Como contenidos, responsabilidade social e formas de actuação. Como dos dimensões da responsabilidade social, o triple resultado, que aí já nos mostra o econômico, social e ambiental. Ou seja, não estamos falando só do resultado financeiro da organização, mas também estamos falando do socioambiental, que vai tendo um status bastante interessante, não? O trípode da sustentabilidade e também a crítica e reflexão actual de sustentabilidade. Então, todos esses temas nos levam a tomar um conhecimento, mas também a levar uma reflexão para a actuação, não? E com isso também as organizações também foram percebendo que cada vez mais que mostram resultados, não só econômicos e socioambientais, isso também facilita sua forma de operação, não só em um país, mas de forma global. Então, aí também vamos conhecer algumas estratégias que as empresas vão tomando a nível global, como base da estratégia, não? Que essência que deve ter essa estratégia para sua actuação cada vez mais global. Aqui partimos para outra reflexão. ¿Cuáles son los principales aspectos de la gestión de responsabilidad social y desarrollo sostenible, ¿no? Y la unidad 4 va a nos ayudar mucho a esto, sobre la gestión de responsabilidad social y desarrollo sostenible. Entonces, algunos elementos que ya podemos pensar en planificar, ¿no?, la responsabilidad social y también de la sostenibilidad. Como objetivo de aprendizaje, tenemos la identificación de una visión estratégica del aporte de la responsabilidad social y sostenibilidad para el desarrollo regional e interacciones globales. Y como contenidos de ese objetivo, vamos a ver conceptos integradores hacia los lineamientos estratégicos para la responsabilidad social
y sostenibilidad, y reflexiones sobre las estrategias de responsabilidad social y sostenibilidad. Entonces, con esto, con las 4 unidades, llegamos a un patamar muy interesante de conocer conceptos, conocer la interacción y también desde ahí tener algunos lineamientos que pueden servir para ustedes en sus organizaciones donde trabajan, en sus comunidades donde viven, para tener también lineamientos para desarrollo regional, ¿no? A través de asociaciones, de juntas de vecinos, como también empresas, pequeñas y medianas empresas que trabajen y que están à frente desses negócios, ou também dentro de sua atuação como colaborador da empresa, como tu pode também expandir essa visão, essa reflexão e também aportar à organização para que tenha um potencial, para que tenha uma atuação muito mais responsável, vinculada ao desenvolvimento sustentável. Nessa próxima PPT, que vocês também vão ver o curso, temos algumas diretrizes para o desenvolvimento sustentável global. Há uma agenda também das Nações Unidas que é muito interessante. Hoje temos 17 objetivos lançados em 2015 e com uma meta hasta 2030 alcançar determinadas metas que estão dentro de cada objetivo que vocês vão conhecer com muito mais detalhes para um melhor desenvolvimento sustentável. Então, aqui, o interessante é que sua forma de atuação profissional ou em sua comunidade, tu vai tomando alguns objetivos que estão previstos acá e podem ir vinculando às ações que tu haces dia a dia. Pode estar vinculando à planificação das suas ações, à forma de actuar, à forma de organizar essas ações e a forma também de evaluar se estão logrando também resultados interessantes, que não são só financeiros, números, mas também resultados qualitativos nesse sentido. Bueno, aquí también tenemos informaciones de cómo se evaluará el curso. Este curso tiene una evaluación final que se desarrolla a través de un cuestionario automatizado. Hay un tiempo para cumplir ese cuestionario y que tendrá 2 oportunidades para rendirlo. Y la aprobación del curso debe completar la revisión de esos contenidos, ¿no? Y la nota mínima de aprobación será un 4. Como consideraciones finales, que también quiero dejar un espacio para que ustedes puedan preguntar y podemos interaccionar. Reflexionar sobre la responsabilidad social y sostenibilidad desde el individuo hacia su entorno, tomando em conta os diversos atores sociais em conjunto com suas expectativas, principalmente as que são comuns. Lo interessante é que desde o indivíduo, e quando estamos falando de responsabilidade social e de desenvolvimento sustentável, estamos falando sobre sua base de valores e princípios de cada um de vocês que estão interessados em conhecer mais o tema. Mas não estamos partindo de um ponto zero. Cada um de vocês tem uma base de valores e princípios e com isto, ¿no? Se agrega esses lineamentos, esses conhecimentos, pero ustedes já vêm com pilares importantes para amparar esse conhecimento e multiplicá-lo em ações. Generar espaço de diálogos com uma preocupação constante para o atual e as futuras gerações. Essa é uma essência da sustentabilidade. Estamos pensando na sociedade atual, pero também o que queremos deixar para as próximas gerações. E essa dinâmica de gerações se torna clave em las ações que vamos tomar agora, a toma de decisões nesse momento
pero interpretando mejor, con una mirada mucho más refinada, perdón, sobre lo que está pasando en su entorno y cómo tomar decisiones que va convergiendo hacia resultados que contribuyan de una forma general a una mejor calidad de vida para todos. Como terceiro ponto, promover o aprendizagem da responsabilidade social e evaluar os principais e possíveis caminhos que puedan, a su vez, conducir a las personas y organizaciones a una contribución efectiva del proceso de desarrollo en el ámbito regional, nacional e internacional. Aquí también entra una discusión sobre el proceso de desarrollo, si como una sociedad va creciendo muchas veces en números, pero muchas veces esos números, esas cifras, no reflejan en mejor calidad de vida y nos resguardan también una mejor calidad de vida para futuras generaciones. ¿Ya? Bueno, esas serían las reflexiones finales de mi presentación y agradezco mucho la atención y estoy también a la disposición también de ustedes. Muchas gracias, profesor Valmir. Ahora damos paso a la ronda de consultas para que los asistentes a la videoconferencia puedan tener instancia de ampliar alguna de las temáticas que usted ha ido abordando. Vamos a ver cómo nos llegan las consultas a través del chat. Los invito entonces a publicar sus inquietudes. Bueno, aprovecho aquí que nos saludan desde Argentina, Arica. Saludos a cada uno de ustedes. Gracias, saludo. Acá dice Tatiana que no le quedó muy claro cómo será la evaluación. ¿Será solo? Sí, Tatiana, tal como decía el profesor Valmir, estos cursos son cursos breves. Hay solo una evaluación calificada, que es un cuestionario que estará a disposición de ustedes a partir del viernes para que puedan contestar, y tienen dos opciones de posibilidades para responderlo, ¿ya? Queda siempre la calificación más alta como el final. Saludos a Paraguay también. Respecto de las consultas de los módulos, es un módulo de contenido en el cual van a encontrar el programa. Primero deben recorrer la ruta de aprendizaje, leer las normas de convivencia y el programa de la asignatura para que puedan activársele los contenidos. También tendrán la posibilidad de descargar la presentación que hoy día ha mostrado el profesor Valmir, y en lo que es contenido van a encontrar un contenido multimedial interactivo, y hay una bibliografía comentada donde viene una serie de enlaces también que ustedes pueden acceder y ampliar la información. Hay un glosario con la terminología básica. Hay un material complementario donde también hay una serie de enlaces de interés. Y cuando ya hayan revisado todo ese material, pueden disponerse a contestar el cuestionario, que es la instancia de evaluación. Terminado de contestar el cuestionario, lo que quedaría para poder certificarse es responder la encuesta de satisfacción. Tienen 2 semanas para realizar todo este proceso. El curso se cierra el viernes 31 de julio.
Pregunta para el profesor Valmir. ¿Qué tan importante es el factor de bienestar social en la implementación de estrategias de responsabilidad social o desarrollo sostenible? Bueno, la pregunta de Ernesto, ¿no? Estoy mirando aquí el email. Sí. Ernesto Galvez. Muy buena pregunta, el factor de bienestar social en la implementación. Mira, los factores de bienestar social están muy vinculados a las políticas públicas, ¿no? La idea de la responsabilidad social de desarrollo sostenible, cuando se implementa estrategias, es vincular las estrategias de la empresa con algunas estrategias que ya, o políticas que ya existen públicas. Entonces, esto, teniendo una acción de la empresa junto con algunas políticas locales o nacionales, o hasta mismo en alguna dimensión internacionales, esto viene a potenciar el factor de bienestar social. Nosotros, en América Latina, estamos como organizaciones, no solo privadas, estamos cada vez más, las empresas están se preocupando en estructurar su política de responsabilidad social y sostenibilidad vinculada a la política del Estado. Si la política del Estado es muy parcial o no es bien estructurada, igual exige una fuerza mucho mayor de los actores sociales, ¿ya? Por eso que viene la importancia de tener políticas públicas bien estructuradas de desarrollo sostenible para que no solo empresas, no solo universidades, otras organizaciones van vinculando su forma de acción y sus estrategias a esto, ¿ya? A estas políticas. Y obviamente van creando más alianzas. Seguimos acá con las consultas. Si conoce alguna experiencia de seguimiento de los indicadores de los ODS en una empresa o, por ejemplo, el SDG Action Manager. Ya. Bueno, si la empresa lo implementa como una política, como un sistema de gestión, va a ser importante también tener indicadores vinculados a las acciones. Entonces, los indicadores de los ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, pueden ser seguidos utilizando también esa herramienta, ¿no? SDG Action Manager. Pero también la empresa puede adaptar sus sistemas para que genere esos indicadores, ¿no? Si la empresa no tiene algún sistema más sofisticado, no tiene un SAP, por ejemplo, un ERP, por ejemplo, una micro y pequeña empresa, ella puede establecer indicadores y monitorear con herramientas muy simples como Excel, que va acompanhando, haciendo como monitoreo de las acciones que va implementando. Pero lo importante es que cada indicador también esté vinculado a alguna meta. La organización es importante poner alguna meta para tener un indicador que mida. Y por detrás de una meta indicador, tenga un objetivo de la empresa, vinculado al objetivo de las Naciones Unidas. El objetivo de las Naciones Unidas es como una buena referencia para estructurar su política. Pero si hay cosas que la empresa quiere hacer y que no están contemplados los 17 objetivos y que lleva desarrollo, súper bien. Profesor Valmir, ¿qué papel juega la asociatividad para llevar a cabo iniciativas de RCE? Mira, la asociatividad es primordial para llevar en cuenta cualquier iniciativa de responsabilidad social y desarrollo sostenible. Entonces, la empresa es muy importante que reconozca sus grupos de interés
también debería legitimar sus grupos de interés como grupos importantes para el desarrollo de una sociedad y con esto establecer vínculos de diálogos. Es decir, la asociatividad es cuando tiene equilibrios de interés y van convergiendo, ¿ya? Y esto es muy importante. Muchas veces también lamentablemente pasa cuando la organización define cuál sería la agenda de desarrollo, por ejemplo. Entonces, mejor tener una agenda de desarrollo que sea compartida, discutida, dialogada con los grupos de interés. Esto viene al encuentro del objetivo de una asociatividad. Perfecto. Y hablando de Latinoamérica, ¿cuál cree que esos son los principales desafíos para la implementación de la responsabilidad social? Bueno, desde Latinoamérica, los problemas son realmente tremendos, porque se torna también un desafío trabajar con temas de las necesidades básicas que están los primeros objetivos, que es el tema de la pobreza, el tema de la salud y el tema de la educación. Entonces, vão ter empresas que vão fazer incluso um rol que supostamente seria do Estado, hasta em determinados momentos, ¿ya? Agora, essa pressão, essa mobilização de desenvolvimento depende também da forma que os grupos se unem e se mobilizam e também se caso a empresa não vai espontaneamente hacia los grupos acabam pressionando também as empresas. Então, eu creio que Latinoamérica tem um largo caminho com aún temas básicos, não, que devem ser tratados. Ou seja, a empresa, se está actuando em um entorno onde a pobreza es extrema, entonces no debería esperar solo que el Estado tome una providencia, o sea, tiene que tener una acción más proactiva de ir uniendo fuerzas para tratar esos temas. Por esto que una política puede ser global, pero de una organización en términos de sostenibilidad, pero la actuación va a depender de varias realidades que son totalmente distintas en nuestra región comparada a otras regiones. Perfecto. Buena pregunta. Gabriela pregunta, ¿considera los reportes de sostenibilidad como una herramienta de gestión apropiada para estos indicadores? Muy buena pregunta. Bueno, los reportes de sostenibilidad deberían ser un medio y no un fin. Entonces, esto es muy importante porque va a reflejar lo que la empresa está haciendo en términos de sostenibilidad. Sin embargo, pierde fuerza muchas veces cuando la empresa no tiene un buen diálogo con los grupos de interés, con los grupos sociales. Entonces, los resultados que están dentro del reporte pueden ser bien cuestionables. Yo veo que así, cada vez más hay grupos que están mirando los resultados planteados en los reportes. No solo accionistas, no solo inversionistas, pero también cada vez más grupos están mirando lo que está poniendo dentro del reporte. Hay empresas que también pasan por una auditoría externa de los datos del reporte. Esto también da un paso para una mayor credibilidad. Pero como los reportes, especialmente en América Latina, no son obligados por ley, entonces la empresa va a elegir la información que va a poner ahí. Entonces, y si no hay presión de los grupos sociales, entonces puede ser que quede un escenario muy bonito dentro de los reportes. Entonces, concluyendo, solo el reporte no puede ser un fin, tiene que ser uno de los procesos que llevan a los objetivos. ¿Ya? Perfecto.
retomo la pregunta de Bárbara, que también en cierta forma la estaba pensando yo, ¿no? La pandemia. Ante la crisis que se da por la actual situación de pandemia, profesor Bambil, ¿cómo cree que impactará o cuáles serán los desafíos para las RCE? Mira, aparte de la discusión que la pandemia y una determinada contingencia que estamos viviendo puede impactar de una cierta forma determinados rubros, sectores económicos, pero aparte de esto, que es una discusión, me centraría en las empresas que ya vienen actuando de una forma más responsable. Entonces, aquí es un momento muy delicado y sensible. Las empresas que ya tienen, no solo prácticas, pero que ya incorporaron esto en la cultura organizacional, entonces los desafíos van a tener, como todas las empresas, pero va a fluir mucho más el diálogo y las acciones en su entorno y junto con los grupos de interés. Entonces essa política e essa cultura que a empresa já tinha antes da pandemia vai ajudar a superar os desafios. Quem não tinha isto ou de forma de mala gestão, então poderia ter muito mais problemas e desafios. Estamos em um momento que toda a contingência acelera os processos. Então, si tiene una mala reputación y no hay una reacción frente a una contingencia adecuada, y entonces va a quedar muy marcado dentro del historial de la empresa frente a la sociedad que actúa. Ok. Y en Chile, ¿cuáles serían los factores de riesgo en la implementación de nuevos sistemas de desarrollo sostenible? Buena pregunta. Dentro das discussões que he participado nesses anos em Chile, uma coisa que me chama muito a atenção, não só de minha interpretação, pero que escuchando os grupos sociais, é a falta de diálogo. Então, o estabelecimento de diálogo das organizações é um elemento que é um desafio muito grande. ¿Por quê? Porque ao intentar um diálogo, ao imponer uma situação, ou dizer lo que eu como empresa digo, lo que a sociedade necessita, ou lo que um grupo de interesse necessita, sem estabelecer um diálogo, isto pode romper uma relação de confiança. E depois, para rescatar isto, é muito mais difícil. Então, os fatores de risco eu encontro é restabelecer canais de diálogo muito mais abertos, muito mais francos. As empresas, nesses últimos tempos, estão se expondo um pouco mais nas redes sociais para críticas, também para comentários, e vão interaccionando também nesses meios. É uma forma de actuar e amenizar desse vínculo de confiança. Perfecto. Perfecto. Profesor Ramírez, y dentro de las temáticas que usted elaboró para este curso, para nuestros participantes, ¿cuál de todas las temáticas y de los temas que usted ahí desarrolló, cuál cree que hoy día sería de ellos el que requiere una mayor preparación de nuestra ciudadanía y que por eso es importante que ahí, ¿no es cierto?, ellos pongan más énfasis y también se puedan preparar para poder tener una mejor sociedad, volviendo, ¿no es cierto?, de la superación de la pandemia. Bueno, dando luz a essa perspectiva também da pandemia, veo que, eu insisto um pouco no tema de los vínculos, de los temas y vínculos que vamos haciendo con los grupos de interés. Por ejemplo, discutir desarrollo sostenible
falta aún una mayor reflexión sobre esto, un mayor entendimiento, y para eso aquí también estamos haciendo cursos, capacitaciones. Ustedes están acá muy interesados también en conocer un poco más, y ese movimiento es importante, porque eso va creando un ambiente de diálogo, un ambiente de entendimiento, que también puedo escuchar lo otro, y tener mejores acciones, mejores compartidas entre la sociedad. ¿Ya? Perfecto, perfecto. Al parecer ya cubrimos todas las preguntas que los participantes realizaron. Parece que ya está todo muy claro. Veo ahí todavía alguien está escribiendo. Si me permite, ¿puedo comentar un poco el comentario de Gabriela? Sí, La claro. Gabriela hizo los comentarios sobre la herramienta de gestión, ¿no?, apropiada para Sí, los indicadores, y también habla que pienso lo mismo, no hacerlos para ganar un premio. Entonces, es muy interesante ese comentario también de Gabriela, o sea, las acciones de responsabilidad social y sostenibilidad deben tener legitimidad frente a sus grupos de interés, porque no sería solo para ganarse un premio. Hay premios de responsabilidad social. La empresa que fue la organización que ganó un premio, que está el primer del ranking, yo los invito a mirar con mucha atención a todos los premios que vienen de organizaciones. Si lo que dice, lo que se plantea, se traduce también en acciones y percepción de los grupos de interés. Entonces, los grupos de interés fueron debidamente escuchados, que esa organización merece tener un estatus de premio de responsabilidad social. Entonces, yo siempre miro con mucha desconfianza los premios de responsabilidad social, ¿no? Con mucha desconfianza. Ernesto pregunta, ¿cómo podríamos medir las estrategias de RS y desarrollo sostenible en las universidades como eje primordial de la sociedad? Uhum. Muy buena pregunta, porque bueno, las universidades, eh, las que toman el tema de responsabilidad social como algo serio y de compromiso, establecen políticas de responsabilidad social universitaria, ¿no? Tal vez ustedes ya escucharon, van a escuchar sobre RCU, ¿no? Entonces, la RCU de una universidad es muy importante porque rescata su rol junto a diversos actores en la sociedad. Ahora, ¿cómo medir las estrategias? Primero, tener las estrategias, ¿no? Establecer dónde la universidad quiere llegar, qué posicionamiento quiere tener junto a la sociedad. Y dependiendo, cada universidad puede tener visiones muy distintas, ¿no? Algunas cosas en común, pero determinados elementos y aspectos distintos. Pero primero establecer qué quiero con responsabilidad social y desarrollo sostenible. Hay una reflexión sobre esto. ¿Qué quiero con esto? ¿Quiero ganar algo con esto? Entonces, vienen esas reflexiones, establecer las estrategias, de las estrategias tengo plano de acciones, y ahí puedo medir, tanto en términos cuantitativos y principalmente cualitativos, sobre el rol de las universidades. Y siguiendo la misma línea, dice, en Chile no existe una normativa que regule la aplicación de la RCU. Mira, hay específicamente de las universidades, obviamente que hay directrices gubernamentales, ¿eh? Del Estado sobre el rol de la universidad. Y con esto la universidad puede y debe también establecer su forma de actuación, ¿ya? Establecer directrices y políticas, ¿no? Pero partiría de algunas políticas y directrices estatales, y ahí
viene la adecuación que cada universidad debería hacer junto a su responsabilidad. Fantástico. Me está escribiendo algo. Muchas gracias. La información que conoceremos en el curso acerca de las estrategias aplicadas a las organizaciones y a los aspectos de responsabilidad social y desarrollo sostenible son globales o son presentados desde un enfoque más latinoamericano, como para que los podamos aplicar a nuestro entorno, ya que los participantes somos de distintos países. Buena pregunta. Estoy mirando el correo, Verónica. Buena pregunta. Los conceptos que están en ese curso como introductorios y la forma de reflexionar es independiente si es Latinoamérica o otro país, pero son conceptos que también llevan a dar para que el participante dé un enfoque más regional, local, sobre ese tema. Entonces, es posible tener una buena base y ahí partir para acciones más regionales. Pero no vamos a tratar específicamente hablando de una determinada región, porque los conceptos son más globales. Pero no se preocupe que la actuación es local. Perfecto, profesor Balmir. Bien, vamos dando término a la actividad de hoy día, agradeciéndole primero al doctor Balmir por haber sido tan gentil de compartir esta tarde con nosotros, por el magnífico trabajo que realizó elaborando este curso para que cada uno de ustedes tenga durante estos 15 días la oportunidad, ¿no es cierto?, de revisar estas temáticas y leer la perspectiva que el profesor ha creado para ustedes. Esperamos sinceramente que lo disfruten, lo aprovechen, revisen cada uno de esos enlaces que el profesor les dejó para seguir ampliando las temáticas. También para acompañarlos durante esta semana y la siguiente va a estar su tutor social, don Luis Retamal, quien estará escribiéndoles también constantemente para recordarles eh, los plazos y el proceso de certificación para el cierre del curso. Así que les agradezco la participación, agradezco al profesor Balmir, agradezco al equipo de don Gustavo Niblander de Desarrollo Corporativo, junto a los tutores sociales que han estado matriculando, a Esteban Barahona y a toda la DIE, que hoy día nos permite estar acá por su trabajo y esfuerzo. Profesor Balmir, muchísimas gracias. Muchas gracias, bienvenidos a todos al curso. Gracias especialmente por el interés y también por la confianza de ese curso de responsabilidad social ser dictado desde la Universidad Autónoma de Chile. Muchas gracias. Bien, que tengan una muy buena tarde todos. Hasta luego. Chao, hasta luego. Chao.